Desde la última vez que hablábamos sobre este pasaje, veíamos que en los versículos anteriores, del versículo 11, dice el consejo del apóstol Pablo. Y le recuerdo nada más que comienza el capítulo 12 diciendo, por las misericordias de Dios, por lo que hemos recibido de Dios, presentad vuestros miembros en sacrificio vivo. Es decir, que nuestra forma de agradecimiento a Dios, más que con palabras, debe ser con acciones que involucran nuestro cuerpo. Por eso va a ver usted que aquí en estas instrucciones son precisas acerca de actitudes, de modos de conducta que nosotros debemos tener o deberíamos tener como agradecimiento por lo que Dios ha hecho con nosotros. Creo que todos estamos agradecidos con Dios por lo que Él ha hecho, por la misericordia de Dios, porque no merecíamos la salvación, Él nos ha salvado. Y es lo más maravilloso que tenemos, hermanos. Mire, todo lo que usted pueda tener en esta vida y aún aquellas cosas que en algún momento nosotros quizá podamos jactarnos, todo eso no vale la pena, eso se va a quedar. Lo más precioso que tenemos es la salvación, lo que perdura, la vida eterna. Y en ese sentido, por la misericordia de Dios, porque no merecíamos, porque no pudimos hacer nada para merecerlo, el apóstol nos dice, presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo. Y nota la palabra sacrificio, y déjenme escribirla acá, porque es importante saber. Dice sacrificio, es decir que las actitudes no van a nacer voluntariamente todo el tiempo. En algún momento tenemos que hablarnos a nosotros mismos y decirnos, tengo que sacrificarme, tengo que hacer esto, aunque mi carne no quiera, pero lo debo de hacer porque es la manera en que puedo expresarle mi gratitud a Dios. Por esas misericordias comienza a dar instrucciones, en este caso, y dice del versículo 11, que no seamos perezosos en lo que requiere diligencia, de eso hablábamos la otra vez, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, es decir, que cada vez que vamos a hacer algo por el Señor debemos hacerlo con lo mejor de nuestra fuerza, capacidad, voluntad, preparación, fervientes en espíritu. Y poníamos el ejemplo de Apolos, aquel hombre que era elocuente en la Escritura y que en el libro de Hechos se habla de él. Y luego entonces, versículo 12 que leímos hoy, siguen estas instrucciones diciendo, gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. En Mateo 25, 21, dice estas palabras, se las leo, dice, su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Cuando en Romanos dice, gozaos en la esperanza, ¿a qué esperanza se está refiriendo? A la esperanza eterna, a la esperanza de que en un momento determinado de la historia que está en el futuro, aquel sacrificio que hayamos hecho para agradecerle al Señor, demostrarle al Señor nuestra gratitud, va a tener una recompensa. Aquí en Mateo 21, 5, que leíamos 25, 21, a aquel dice que le dijo, bien siervo bueno y fiel, y es importante reconocer esto, le dice, en lo poco fuiste fiel. Porque mire, por más grande que parezca el sacrificio que hacemos para expresarle al Señor nuestra gratitud, eso es poco, hermano. Eso es poco. Si lo comparamos a lo que Dios hizo a través de Jesús por nosotros, es poco lo que nosotros estamos haciendo. Dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y si lo pongo en el aspecto de tiempo, déjeme ponerlo en el aspecto de tiempo. ¿Cuánto es mucho tiempo acá? ¿Una vida larga? ¿Cuánto es una vida larga acá en la tierra? Ayúdenme. 80, dicen unos por ahí. Vamos a poner 80 años, ¿verdad? 80 años. Una vida larga. Comparado a, no sé si el signo de matemática es comparado a algo así, si me acuerdo, me traiciona mi memoria, ¿verdad? Comparado a una eternidad, ¿qué son 80 años? Por eso dice, en lo poco, por más, haga de cuenta, y eso que no creo que haya nadie que tenga 80 años que le haya servido al Señor.
Hay quienes llegan al 80, pero se convirtieron a los 79. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Hermano, no es comparable lo espiritual. Déjeme repetir una vez más. No es comparable lo espiritual. Quizá me lo digo a mí mismo hoy, viéndolo a usted. No es comparable lo espiritual. No vale la pena vender lo espiritual por lo material. Nos puede pasar lo del famoso Esaú, que vendió la primogenitura. Y de ahí va a ver usted que desaparece de las bendiciones de Dios, y Jacob la tomó porque apreció lo espiritual. Lo espiritual es eterno, lo espiritual realmente vale la pena. Entonces, cuando leemos aquí esta palabra, dice que nosotros nos gocemos en la esperanza, en esa esperanza que un día va a ser manifestada y que a nosotros nos dirán también, como le dijeron a ese buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. 1 Corintios 15:58, le voy a decir algunos versículos y quiero avanzar hoy acá, quizás no los busque usted, pero se los quiero leer. Dice, por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Le repito la frase, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor o en la obra del Señor no es en vano. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es una escritura. No es en vano. 2 Timoteo 4:8. Dice el apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, le dice, en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Por qué es que debiéramos nosotros amar la venida del Señor? Y recuerde, cuando hablamos de la venida del Señor, nosotros como iglesia no estamos hablando de la segunda venida de Cristo, donde va a venir a instaurar el milenio, sino estamos hablando de lo que antecede a eso, que es el arrebatamiento de la iglesia, o lo que se llama como el rapto de la iglesia con Cristo en las nubes, donde vamos a ser recompensados. Eso debiera ser realmente una acción que nos emocione. Por eso dice, gozándonos en la esperanza del retorno de Cristo. Gozándonos. Ahora, también dice ahí el pasaje que leímos que debemos de ser constantes en la oración. Vean las actitudes. Uno, la actitud del cristiano debe ser gozándonos en la esperanza. Debo tener la esperanza de que un día el Señor va a recompensarnos por algo que no merecíamos, pero en su gracia y su misericordia nos va a recompensar. Va a pasar todo dolor, toda angustia, toda la dimensión de esta tierra va a pasar. Debe ser un gozo para nosotros. Aparte, dice que estemos constantes en la oración. Muy importante, hermano. La oración es importante a la vida nuestra. Es alimento para nuestra alma. Hechos 2:42 revela el perfil de la iglesia del principio y dice que se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Desde el principio la iglesia fue constituida sobre una base de una constancia en la oración, porque en la oración Dios fortalece nuestra vida. Le voy a decir algo que pareciera un cliché, pareciera algo repetitivo que todos sabemos, pero se lo recuerdo hoy. La salvación es individual. No podemos, y qué bueno que usted está aquí hoy, y qué bueno que va a estar el domingo, y qué bueno que va al discipulado, pero óigame, no podemos depender nada más del alimento que se nos dé de la comunión de otros. Tenemos que tener a lo menos un momentito en el día de comunión personal con Dios para que nosotros conozcamos a Dios personalmente. No podemos depender de lo que otros estén teniendo una comunión con Dios y que seamos nada más quizás como salpicados de la comunión de otros. Tenemos que tener esa comunión que se adquiere a través de la oración. Y hermanos, ¿cómo se sentirá el Señor cuando nosotros, sin estar en problemas, tomemos unos minutos para estar con Él? Se ha de sentir muy bien. La gran mayoría de tiempo buscamos a Dios, todos los humanos, yo soy el primero, cuando estamos ahogándonos en problemas o situaciones difíciles. Pero qué lindo se ha de sentir el Señor que hoy estoy bien, pero quiero estar contigo, quiero estar en esa comunión contigo. 5, 10, 15 minutos, una hora, no sé, conforme el Señor le permita, pero es parte de la iglesia del principio. Su perfil espiritual era ser constantes en la oración. 1 Tesalonicenses 5:17 dice esta frase,
directa, orad sin cesar. No necesita mucha explicación. Orad sin cesar. En todo tiempo. Usted puede estar en comunión en todo tiempo. Que no que vaya a estar las 24 horas, pero está hablando de una constancia todos los días. A eso se refiere. Le voy a explicar una vez más, o a mí me explico, pues, ¿verdad? Porque usted lo captó inmediatamente. Orar sin cesar no quiere decir que las 24 horas voy a estar orando. No, tiene que hacer cosas que requieren su atención, que requieren su concentración. Cuando está diciendo orar sin cesar es que no deje una semana sin orar. Que cada día, como cada día son nuevas sus misericordias, usted tome un tiempo para orar. Sea lo que le permita su horario, pero tome un tiempo, a eso se refiere. Orar sin cesar. Como el alimento. Todos necesitamos comer, ¿sí o no? ¿O no? ¿Sí o no? Y comemos todo el tiempo, ¿verdad? ¿Cuántos tienen que comer todo el tiempo? Sí, todo el tiempo. Pero no es que esté comiendo las 24 horas, sino que tiene horarios. Cuando le da hambre, pues ora. Perdón, come. Es lo mismo. Cuando sentimos la necesidad espiritual, hay que orar. 5, 10, 15 minutos. A eso se refiere orar sin cesar. Para que no malinterpretemos eso y digamos, pero ¿cómo le voy a hacer yo para orar las 24 horas? No, está hablando de que constantemente tenemos que tener un tiempo de oración. 1 Timoteo 2:8 dice, por consiguiente quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas sin ira ni discusiones. Importante la oración en el perfil de la vida del cristiano. Versículo 13 de Romanos 12 dice entonces, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. En Hechos 2, 44 y 45, dice del perfil de la iglesia del principio, dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. El 4:32 de Hechos dice, la congregación de los que creyeron eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. La iglesia fue constituida en esa idea de lo espiritual, a grado que aquellos que tenían, y fíjese que los más dedicados a este estudio, el verso no quiere decir de que vendían todo lo que tenían y se quedaban sin nada. De hecho, los que tenían mucho, porque sabe que a veces se tiene más de lo que se necesita. Se está hablando sobre ese concepto, porque si no, todos hubieran vendido todo lo que tenían, nadie trabajaba y al rato toda la iglesia necesitaba. Y a buscar al gobierno, ¿verdad? Que el gobierno pueda suplir las necesidades. Como no sé si delante de ustedes o delante de un grupo nada más compartía yo esto, de un hermano que me dijo de un lugar por ahí. Él parece, según él me dijo, él era un líder o copastor de esa iglesia. Y entonces me dijo, pero fíjese pastor que ahí hay unos hermanos de cierto lugar, que no le voy a decir de dónde tampoco. Pero me dice, pero fíjese que esa gente no trabaja. De veras. Y así la obra no camina, me dice. Fíjese que todos viven del welfare. Yo le pregunté, ¿en serio? Me dice, sí. Es raro el que trabaja. La Biblia es tan perfecta en su nivel que aún el apóstol Pablo luego enseña de que el que no trabaja, que tampoco coma. Entonces, cuando habla, está hablando de que habían personas que tenían una gran bendición y podían aportar para aquellos que estaban pasando necesidad por alguna situación, y entonces compartían de sus bienes.
Ese es lo que sucedió, por ejemplo, en el caso de Bernabé y lo que quisieron imitar aquella pareja llamada Ananías y Zafira, pero quisieron mentir al Espíritu Santo y cayó un juicio de muerte sobre ellos. Por eso es de que vemos en el perfil de la iglesia del principio que había ese deseo de ayuda y de hospitalidad. 1 Timoteo capítulo 6, versículos 17 al 19 dice: a los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas. Alguno pudiera decir, ya está hablando con los ricos del mundo. No, no, está hablando Pablo a Timoteo, y Timoteo la única, ¿qué le voy a decir yo? Injerencia, autoridad que tenía era sobre los miembros de la iglesia, sobre los creyentes. Entonces, cuando Pablo le está diciendo a los ricos de este mundo, se implica que eran creyentes, que eran ricos. Dice, a los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas. ¿Qué es una persona altanera? Una persona que habla de lo que tiene todo el tiempo. Yo me recuerdo haber conocido a una persona, lamentablemente era familiar, o es familiar, pero en toda la familia se conocía de él, de que la única conversación que tenía es, fíjate que me compré un carro, fíjate que me compré una moto, fíjate que todo el tiempo, hermano. Ya todos, en un lenguaje muy vulgar, le sacaban la vuelta, hermano, porque era solo de hablar. Y lo que se compraba era lo mejor, no había carro como ese, y mira, ese carro es lo mejor. Hermano, ese tipo de persona cae mal, hermano. Lo único que hablan es lo que hacen, lo que tienen. Y es lo que dice, a los ricos de este mundo, enséñales que no sean altaneros. Y a la misma vez también le dice, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Esa frase me gusta mucho. De lo que verdaderamente es vida. Porque vida no es el disfrute de las cosas materiales. Todo esto de aquí es vanidad, hermano. Todo es vanidad. La verdadera vida es lo eterno. Entonces, la instrucción bíblica, y le quiero recalcar esto porque si llego al final, que lo dudo, pero quizás sí voy a correr a eso, es de que la pregunta hoy es, ¿valdrá la pena el sacrificio? ¿Valdrá la pena el sacrificio? Porque es un sacrificio. Tengo que tener la seguridad. Yo quiero que usted ponga su seguridad, no en lo que yo le digo, en lo que está en la palabra del Señor. Nos dice la palabra del Señor que nos gocemos en la esperanza, nos dice que podamos compartir, que seamos generosos, que seamos hospitalarios. Y a veces cuesta, hermano. Yo me recuerdo cuando estábamos comenzando en el ministerio, que encontramos a una persona allá en Hempstead que no tenía dónde vivir y la llevamos al apartamento, hermano, y estaba enfermo y ahí lo tuvimos varios días. El punto es que después no se quería salir, hermano. El tipo no trabajaba, y a veces como que uno dice, en la frase común y corriente, se da la mano y se agarran el codo, así lo dicen, como que es un abuso de confianza, ¿verdad? Mire, al final, le voy a decir qué nos tocó hacer. Le tuve que hablar, y digo, bueno, ¿y vos no pensás hacer nada? No, y no tenés familia o algo, porque no querían trabajar. No tengo, creo que un familiar en Texas, creo que tenía un familiar, ¿verdad? Total que hasta nos tocó pagarle el pasaje a Texas, hermano. Hermano, a veces cuesta, por eso le digo aquí sacrificio.
Sacrificio. ¿Por qué me está predicando ese hermano? Por la misericordia de Dios. ¿Cuántos han recibido la misericordia de Dios? ¿Tendrá precio su salvación? ¿Podrá usted y podré yo pagarle la salvación a Dios? Aunque pasáramos toda la vida, eso es poco, por lo que Dios nos va a hacer. Pero ese sacrificio en la misericordia de Dios tiene recompensa. Por eso dice, sean hospitalarios, practiquen la hospitalidad, que literalmente quiere decir dando amor a extraños, ¿verdad? Porque usted dice, yo soy hospitalario nada más con mi familia. No, eso es obvio, pues, ¿verdad? Hospitalarios es quizás a alguien que usted no conoce. Hebreos 13:2 dice, no os olvidéis de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Yo espero en Dios que se haya sido un ángel, ¿verdad? Primera de Pedro 4:9 dice, sed hospitalarios los unos para con los otros sin murmuraciones. Vea eso. Es decir, que la palabra de Dios nos marca, no en un pasaje, en varios pasajes nos marca que debemos ser hospitalarios. Por eso mi oración al comenzar esto fue, Señor, corrígenos, dirígenos. Ve formándonos de acuerdo a tu palabra. Segunda Timoteo 1, del 16 al 18 dice, en el saludo de Pablo, conceda el Señor misericordia a la casa de Onesíforo, porque muchas veces me dio refrigerio y no se avergonzó de mis cadenas. Antes bien, cuando estuvo en Roma, me buscó con afán y me halló. Que el Señor le conceda hallar misericordia del Señor en aquel día. Además, los servicios que prestó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Este hombre, Onesíforo, que hospedó, ayudó al apóstol Pablo. Queda marcado realmente esas actitudes cristianas en la iglesia del principio. Tercera de Juan 5:8 dice, amado, estás obrando fielmente con lo que haces por los hermanos y sobre todo cuando se trata de extraños, pues ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia. Harás bien en ayudarles a proseguir su viaje de una manera digna de Dios, pues ellos salieron por amor al nombre, es decir, hablando del nombre de Dios, no aceptando nada de los gentiles. Por tanto, dice, debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la verdad. Aquí está hablando de aquellos hombres que salieron, obviamente comisionados por Dios, y que en el caso de Gayo los ayudaba a que pudieran continuar su labor de predicación. Y dice, a tales hombres debemos acoger para que seamos colaboradores en pro de la verdad. La obra de Dios no depende nada más de aquel que está tocando, dirigiendo o administrando una función o predicando la palabra del Señor. Todos nosotros, todos ustedes, somos colaboradores de la obra de Dios. La iglesia, como iglesia local, no funciona si no hay gente que quiera servir, hermanas, hermanos que quieran ayudar, quizás en los privilegios menos atractivos, los niños, el estacionamiento, limpieza. Pero todo es importante, hermano. Es sumamente importante. Y somos colaboradores en la obra de Dios. Yo creo que cuando lleguemos al lugar de las recompensas, aquellos que creímos que iban a recibir más, o íbamos a recibir más, quizá vamos a estar ahí todos inquietos, ¿verdad? Y mi turno, espérese, y van a pasar otros. Primero los primeros, ¿verdad? Primero a los que se les va a dar más. Y uno ahí saltando, no, pero yo me veía mucho, sí, pero no hacías mucho. Espérate. Quizá los que más van a tener en los que menos se veían, pero lo hacían con un corazón sincero y con un sacrificio real. Hermano, es la verdad bíblica. Debemos ser colaboradores en la obra de Dios. Lucas 14, del 12 al 14 dice, y dijo también al que le había convidado, cuando ofrezcas una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos. No sea que ellos a su vez también te conviden y tengas ya tu recompensa. Antes bien, cuando ofrezcas un banquete, llama a pobres, mancos, cojos, ciegos,
y serás bienaventurado, ya que ellos no tienen para recompensarte, pues tú serás recompensado. Ahora vea esto, tú serás recompensado en la resurrección de los justos. Entonces, cuando usted haga un bien y no se lo puedan pagar, sepa que eso va a tener mayor recompensa. Eso es bíblico, hermano. Si hace un bien a alguien y le dice, no, mire, ahora déjeme invitarlo yo a mí, porque usted me invitó cuando yo estaba en necesidad, ahora yo lo voy a invitar a usted, y así nos invitamos unos a otros, hermano. Ahí está la recompensa. Y disfrute, pues va la recompensa esa. Pero cuando usted puede hacer algo a alguien que no se lo podrá pagar, eso no queda en saldo rojo. Dice que va a ser recompensado en la resurrección de los justos. ¿Cuántos dicen amén a eso? De hecho, la palabra marca que los líderes de la iglesia deben ser modelo, entre otras cosas, de hospitalidad. Tito 1:8 dice, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas, sino hospitalario. Amante de lo bueno, prudente, justo, entre otras cosas, dice que hay que ser hospitalario. Bueno, versículo 14, Romanos 12. Sigue diciendo en las instrucciones, bendecid a los que os persiguen. Miren nomás esto. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Hay que tener un trato a los enemigos como que si fueran amigos. Bendecid y no maldigáis. En lo más mínimo, quizás incidentes del diario vivir, trabajo, escuela, centro comercial o lo que sea, debemos de ir entrenándonos, hermanos. Que a alguien le quitó el estacionamiento, bendígalo. Bendito de Dios, Dios te bendiga, que tengas muchos estacionamientos cerca del lugar. Entrenémonos. Suena risible, yo sé que sí, pero entrenémonos, hermano. No le pasa a usted, solamente me pasa a mí. Pero ¿qué cuando un bandido le frena o se le mete en la línea? ¿Qué sale de usted? ¿Sale bendición? Culebras, sapos, alacranes y hasta el chupacabra le sale ahí, ¿verdad? Le pregunto, ¿es correcto para los cristianos tener esa actitud? Pero seamos honestos, si nos sale todavía. ¿Verdad? Entrenémonos. A ver, dele un codacito santo a alguien ahí, dígale, entrénese, hermano, entrénese. Cuando sienta que viene, lo bendigo en el nombre del Señor. Entrénelo, porque mientras más estemos en eso, va a ser algo natural, hermano. Eso está como que yo venga y de repente me tropiezo o el caso que he dicho clásico, está martillando y se mete un martillazo en el dedo. Y el pastor se metió un martillazo en el dedo. Y agarró el martillo y dijo, martillo, ¿sabe lo que salió? Y me di cuenta que me vio alguno de ustedes. Ay, hermano, el diablo que en este momento no se puso, no, cuentos. Eso está en mi corazón. Y en el momento más débil de mi temperamento, sale. No digamos, ay, el diablo. No, hermano, está ahí, mi corazón está negro con todos, es un criadero de sapos, de dragones. Y en ese momento salió. Entonces, ¿cómo voy yo a trabajar mi corazón? Entrenémonos. Cuando comience eso, ¿verdad? Siento decirle de lo que se va a morir al que me hizo, lo bendigo en el nombre, bendecí, Martín, bendecí. Y en un momento determinado puede ser, yo espero en Dios que así sea. Mire, ¿usted cree que el Señor mintió cuando en la cruz a los que le hicieron todo lo que le hicieron, dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen? ¿O será que genuinamente de su corazón salió eso? Yo creo con toda la seguridad que genuinamente de su corazón salió eso. ¿Pero por qué? Porque el Señor era el ejemplo clásico de bendecir a aquellos que nos maldecían.
Entonces hay que aprender a tratar a los enemigos como que fueran nuestros amigos. Ya yo le dije, me recuerdo, porque lo dije en Bohemia, hasta me recuerdo, hermano, y me arrepiento, mi carne se arrepiente, pero mi espíritu me dice, no, no, así tenés que hacerlo. Que le dije yo, me estoy echando la soga al cuello. Usted me hace algo, yo tengo que perdonarlo. No tengo opción. Me hace algo, tengo que perdonarlo. Y lo digo aquí para cerrar el círculo, para que no solamente va a decir, lo dijo en Bohemia, entonces no se lo puede hacer en Freeport, porque en Freeport no lo ha dicho. El perfil del cristiano es ese, hermano. Por eso les recuerdo, es un sacrificio. Dear congregation, welcome to the gospel of sacrifice. Porque está muy de moda el evangelio de tener nada más las bendiciones. Lo lamento, pero en instrucción bíblica de doctrina es sacrificio. Pero un sacrificio con propósito. Hoy que estamos en una época donde todos se comienzan a graduar, o se graduaron, se mira el fruto del esfuerzo. Y todos orgullosos. Fíjese que yo no he visto hasta el punto de estar en muchas grabaciones y siempre están contentos. Porque terminaron esa tortura, hermano. Valió la pena el sacrificio. Hermano, va a haber un momento de graduación de nuestra vida. Y ahí se va a olvidar todo lo que, y los veces que usted perdonó, va a decir gracias a Dios y más galardones para su vida. ¿Cuánto lo creemos? Mateo 5, 44, 45 dice. Pero yo os digo, el Señor está diciendo que en la ley decían que teníamos que pagar de igual manera al que nos hiciera algo malo. Pero dice, pero yo os digo, Mateo 5, 44, 45, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. He oído muchas veces este comentario y dice, pero mire que fulano de tal, mire que esta persona ni se acuerda de Dios, es más, hasta habla mal de Dios. ¿Y cómo es que le va bien? Por la misericordia de Dios, porque Dios hace su sol sobre buenos y malos y da la oportunidad, y su misericordia está esperando que pueda haber arrepentimiento, hermano, en las vidas, porque Dios es bueno y demuestra con esa actitud su bondad, pero que va a haber un momento en que va a haber una recompensa a cada obra. Eso va a llegar. Nosotros tenemos que hacer caso a lo que la palabra nos dice, y en este caso tenemos que orar por los que nos persiguen. Lucas 23, 34 dice que Jesús les decía, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen, lo que le decía yo en la cruz, cuando él está diciendo esto. Lo dijo de corazón. O en el caso de Esteban, ¿se recuerda usted el primer mártir? En Hechos capítulo 7, versículo 60, que dice que Esteban, cayendo de rodillas, clamó en alta voz y dijo, Señor, mira las palabras de este hombre, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Imagínese usted, y note que tenía línea directa con el cielo, porque su rostro se transfiguró como el rostro de un ángel, se abre el cielo, dice que mira al Hijo de Dios puesto de pie, línea directa, y le dice, Señor, en ese momento, hubiera sido yo, o hubiera sido usted, quizás no hubiéramos dicho esto. El texto solo hubiera dicho, y lo apedrearon. Mientras más rápido, mejor, para que no siga hablando lo que estaba saliendo de su corazón. Pero Esteban, viendo todo eso, exclama y dice, no les tomes en cuenta este pecado. Ejemplo claro de una actitud cristiana. Una vez más, perdónenme, sacrificio, pero un sacrificio con propósito. Primera de Pedro 2, 21, 23 dice, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca,
y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Quisiera en todo el amor del Señor, y voy a decirlo de mi persona, pero que usted pueda quizás ponerlo a su persona también. Cuando digo esto es el perfil ideal del Evangelio. Si usted me mira a mí maldiciendo, recuérdemelo con amor. Pastor, le recuerdo nada más lo que predicó aquel viernes, ¿se recuerda? Romanos 12, por la misericordia de Dios. Y con paciencia, hablando la verdad, edifiquémonos unos a otros. Todavía hay cosas, reacciones que no van de acuerdo al perfil. Pero amados hermanos, dejemos que la palabra de Dios nos vaya cambiando. ¿Verdad? Y no salgamos acusando, por eso usted, hermano, ¿verdad? Y no tengamos actitudes tan señaladoras, sino al contrario, podamos edificarnos unos a otros, sabiendo que estamos siendo transformados a lo que el Señor quiere hacer. Versículo 15, Romanos 12 dice, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Ser compasivos. Y he dicho esto muchas veces, gozar con los que se gozan es más fácil. Perdón, al contrario, llorar con los que lloran es más fácil. Porque a veces como que nos causa daño ver a una persona que está siendo bendecida y no nosotros. Pero la balanza completa es gozaos con los que se gozan. Le pregunta a usted a alguien, ¿y cómo le va, hermano? Los mejores años de mi vida los he tenido y mire, ya no sé dónde poner tanta bendición. ¿Y su salud cómo anda? La mejor en toda mi existencia. Gócese con esa persona. Y si hay otra persona que al contrario, no, mire, no la veo, hermano, estoy pasando, yo creo que puras vacas flacas, hermano, y no salen esas vacas flacas. Y la salud, ¿qué tal? La salud cada vez va mal en peor. Llore con esa persona. Es lo que la palabra nos dice. Ser compasivos y también compartir con el gozo. 1 Corintios 12:26 dice, si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él, y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Let's practice that. Practiquemos eso. Usted se conoce, yo me conozco. Cuando algo le duela porque una persona está siendo más bendecida que usted, practique y diga a usted mismo, dígase, me tengo que gozar porque es parte del cuerpo. Y así, hermano, estamos sometiendo nuestra carne, estamos siendo formados a la imagen de Cristo. Colosenses 3:12 dice, entonces como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre y paciencia. Pero vea la frase, revestidos de tierna compasión. El perfil correcto de nosotros como cristianos es que tenemos que ser compasivos. Nada más quiero recordarle que hay una diferencia entre compasión y lástima. Son dos palabras que en algún momento pueden confundirse. Compasión es que usted siente algo por alguna necesidad, alguna persona o algo y hace algo al respecto. Lo mínimo que puede hacer o lo mucho que puede hacer, pero tiene una acción. Usted, la compasión acciona ante la necesidad. La lástima no hace nada. La lástima simplemente dice, ay, pobrecito. Qué lástima me da. Por eso la Biblia no dice revestidos de tierna lástima. Revestidos de tierna compasión. Aunque sea, qué sé yo, una palabra, o aunque sea algo pequeño que podamos hacer que esté de acuerdo con nuestras posibilidades, eso es compasión. Versículo 16 dice, tened el mismo sentir unos con otros, no seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. En otras palabras, hay que ser imparciales, hermano. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 17 dice, y si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga, según la obra de cada uno, dice, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra
peregrinación. Condescendiendo con los humildes. ¿Por qué razón es que le digo que hay que ser imparcial? Porque muchas veces, hermano, a aquel que no tiene, a aquel que no sabe, se le puede negar la justicia. Usted sabe que el símbolo de la justicia, casi en la mayoría de países, es una balanza, ¿no? Donde no importa el estado económico, educativo, la raza, el color, todo, se va a impartir justicia. Que eso es una realidad, lo dejo a su interpretación. Pero nosotros, nuestro perfil es que tenemos que ser imparciales, condescendiendo con los humildes, con aquel que quizás no tiene la educación o no tiene los recursos que otra persona tiene, pero si el culpable es el educado, debemos decir, no, tú eres el culpable. Y no venir y darle la razón a aquel que tiene los recursos o la educación y ser imparciales en nuestro juicio. Condescendiendo con los humildes. Porque le digo algo, en el cuerpo de Cristo hay quienes son educados, hay quienes son ricos, hay quienes no son tan educados y quienes también son pobres. Y todos delante de Dios tenemos el mismo valor. Eso bíblicamente es algo que tenemos que comprender y destruir el falso concepto del evangelio de la falsa prosperidad, que yo le llamo el evangelio de los excesos, donde dices, mientras más bendecido, más querido por Dios. Mentira, hermano. Es una mentira. Dios tiene tratos con cada uno de sus hijos. El tesoro más grande que tenemos es la salvación. Lo demás es lo de menos, hermano. Lo demás son cosas que se van a quedar. Entonces, lo importante es que tengamos un juicio imparcial, que podamos relacionarnos con humildes, como también con gente educada, alta, etcétera. Santiago 2, del 1 al 4, nada más le recuerdo, esto usted lo sabe muy bien, lo dice de una manera tan clara que no necesita explicación, simplemente la lectura. Santiago 2, del 1 al 4, dice, hermanos míos, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dais atención especial al que lleva la ropa lujosa, y decís, tú siéntate aquí en un buen lugar, y al pobre decís, tú estate allí de pie, o siéntate junto a mi estrado. En otras palabras, siéntate en el suelo. ¿No habéis hecho distinciones entre vosotros mismos y habéis venido a ser jueces con malos pensamientos? En toda nuestra vida vamos a tener que tener cierto tipo de juicio. Cuando digo esto es de que vamos a tener que dar algún tipo de opinión en el trabajo, en la escuela, o lo que sea. Y lo que la Biblia nos dice es que podamos hacerlo sin parcialidad. Y Santiago lo pone aún en el aspecto de la fe. Imagínese usted que lo tenga que decir, que aún en la iglesia pueda haber ese tipo de favoritismos. Dios nos libre de caer en eso. De dar, hermano, la honra a aquel que vino con buen carro, tiene buena casa, buen trabajo, o buena educación. Ay, aquí es. No, hermano. Que podamos realmente saber que lo más precioso que tenemos es la salvación, no importando los bienes que tengamos o no tengamos. Que eso sea el perfil, hermano, de nosotros. Hechos 10, 34 al 35 dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación al que le teme y hace lo justo, le es acepto. Dios no ha escogido nada más a cierto tipo de raza. Su misericordia se ha extendido a todos. 1 Timoteo 5:21, con esto termino, dejamos hasta el 17. Le dice Pablo a Timoteo, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos. Con este encargo, hermano, a cualquiera le da temor.
Mire cómo Pablo le pone esto, dice, te encargo solemnemente, es decir, no es un encarguito cualquiera, te encargo esto y con una actitud de importancia. Le dice, en la presencia de Dios, como diciendo, mira que a Dios no lo puedes engañar, y de Cristo Jesús, y de sus ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. Entonces, todo esto, hermano, y obviamente no llegué hasta el final, sabía que no iba a llegar. El espíritu de sospecha me lo dijo desde que comencé. Pero lo que le quiero decir, hermano, es, los sacrificios en la obra de Dios van a tener su recompensa. Siguen siendo sacrificios. Esfuércese, hermano. Esforcémonos por cumplir que el perfil cristiano se forma en nosotros. Lo que sí le puedo decir por la autoridad de la palabra es, no nos vamos a arrepentir en aquel día. No le prometo de que una semana va a haber la bendición, de que un año va a haber la bendición. No, hermano. En el reino de Dios vamos a ver las grandes bendiciones. Amén. Pongamos de pie y oramos. Padre bueno, esta noche te doy gracias porque has extendido tu mano de misericordia